Hoy en Conciencia hablaremos de la colisión de aves contra ventanas. Hay una gran preocupación por el rápido descenso de las poblaciones de aves silvestres en el mundo. Una de las principales causas de esta disminución es la colisión de aves contra ventanas. Las aves son incapaces de percibir el vidrio como un obstáculo, por lo que chocan contra él, provocando la muerte de miles de ellas al año. Si bien para la arquitectura moderna los amplios ventanales son considerados un elemento de gran importancia, pues brindan luz natural, belleza y permiten disfrutar del paisaje, también resultan peligrosos para las poblaciones de aves migratorias y residentes. Colocar ventanales en sitios abiertos, donde abundan las aves, conlleva la muerte no deseada de muchas de ellas. Esta situación pone en entredicho las políticas de conservación y sostenibilidad que persiguen muchos hoteles, sitios turísticos e instituciones en Costa Rica. Por ello, no resulta extraño que se investigue sobre este problema y se busque darle una solución. Para hablar de este tema, nos acompañan la doctora Rosemary Menacho Odio, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, y el doctor Randall Arguedas Porras, médico veterinario del Zoológico Simón Bolívar y docente de la Universidad Técnica Nacional. Rosemary, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, don Gustavo, por recibirme. Hablar de un tema extremadamente importante que cada vez tiene mayor repercusión con respecto a las aves. Pero primero, Rosemary, en términos generales, ¿se está sufriendo una drástica reducción en términos generales de las poblaciones de aves en todo el planeta? Sí, así es. En el reporte que salió el año pasado, el 2018, del estado de las poblaciones de las aves del mundo, en este reporte dice que hay una reducción de que un 40% de las aves del mundo están disminuyendo sus poblaciones. 40%. 40%. Es escandaloso eso. Sí, es mucho. Y que una de cada 8 especies del mundo está en peligro de extinción. Entonces, vamos a ir viendo cómo están en gran amenaza las aves del mundo. Costa Rica no es la excepción. No, de hecho aquí en el país que tenemos cerca de 920 especies, pues tenemos que tener especial cuidado porque es un sitio con mucha diversidad de aves y hay que protegerlas entonces. Sí. Ustedes tienen varios años de estar trabajando el tema de las colisiones contra las ventanas. Sí. Las colisiones de las aves contra ventanas. Sí. ¿Qué los motivó a estudiar este problema como tema de investigación en la Universidad Estatal a Distancia? Sí, tengo que decir que fue, digamos, que casi accidental como se comenzó a estudiar. En primer lugar, porque tuve la oportunidad de trabajar en varios sitios donde había mucha diversidad, como fue Península de Osa y también como fue Monteverde, y ahí se podía apreciar que cada cierto tiempo las aves golpeaban contra las ventanas. Pero fue hasta después que comencé a leer sobre el tema que encontré estudios que decían que la mortalidad es grandísima. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha estimado que entre 100 millones y 1.000 millones de aves están muriendo cada año solamente por esta causa. Entonces, pero no había ningún dato aquí en el país. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las cifras en Costa Rica? Bueno, no hay un seguimiento tengo que decir exhaustivo. que a raíz de esta investigación fue que se comenzó a recoger información. Y en este momento tenemos que de 920 especies que mencioné, unas 254 han sido reportadas. En el estudio estamos tomando datos de nada más especies que tienen reportes con fotografías, que pueden ser identificadas de esa forma. Entonces, eso equivale a un 28% de las aves del país que están siendo afectadas por este problema. Y me imagino que algunas especies más que otras. Correcto. Digamos, en cuanto a qué grupos están más reportados que otros, hay dos que se llevan el premio. Uno son los colibrís. Hay muchos reportes de colibrís. En el país tenemos 52 especies y tenemos reportes de 51 especies de colibrís. En segundo lugar tenemos a los zorzales, que incluyen a los yigüirros y a los jilgueros. Esta familia túrdida tiene también una gran cantidad de reportes. Pero muchos de ellos, de forma interesante, provienen de una sola especie, que es el zorzal de Swainson, una especie migratoria. El origen de este problema es antropogénico, evidentemente. Así es. Y continuamos a diestra y siniestra construyendo edificios principalmente en la GAM, en la gran área metropolitana. Sí. Esto es obvio pensar que nos va a aumentar las incidencias de estas colisiones. Sí. ¿Qué se piensa al respecto? Bueno, ¿Cuáles son las propuestas como para prevenir o mitigar esta serie de problemas?
Antes de eso tengo que mencionar que cuando uno piensa en este problema suele pensar primero en la ciudad, ¿cierto? Porque uno piensa que ahí es donde tal vez hay más edificios y hay más peligro. Sin embargo, se ha encontrado que los edificios que están ubicados en medio del bosque, por ejemplo, las casas de 1 o 2 pisos que están en medio del bosque, pueden presentar una mayor cantidad de colisiones que los que se encuentran en medio de la ciudad. Esto por varias razones. Una de ellas es que las aves usualmente se encuentran en su casa, que suele ser el bosque, donde hay comida, donde hay un refugio, y en las ventanas lo que hacen básicamente es que da una ilusión de continuidad del hábitat. Entonces las aves lo que ven en las ventanas son más árboles o cielo y vuelan hacia ellas, y por eso es que se golpean. O también en otras situaciones o en otras condiciones lo que ven es un paso, no ven el vidrio. Entonces, creo que uno de los mitos que hay es que las aves pueden ser menos inteligentes que los humanos al golpearse contra ventanas. Lo cierto es que si fuera este el caso, las personas no se golpearían contra los vidrios, y eso ocurre muy frecuentemente. Los vidrios o las aves actúan como si fueran invisibles, los vidrios. No los perciben, no los identifican. No los perciben, y es que también los vidrios son un invento humano que se ha vuelto más popular, como usted menciona, desde el siglo pasado. Comenzaron a aumentar la cantidad de edificaciones y, de hecho, en nuestra vida, si nos ponemos a pensar, los edificios de solo vidrio, paredes de vidrio y ventanas de vidrio, también son relativamente nuevos, ¿verdad? Por otro lado, a nosotros nos gusta mucho poder ver a través de las ventanas, nos gusta mucho que ingrese la luz, y de hecho existe una rama de arquitectura que se considera sostenible o verde, que incentiva el tener muchos ventanales en los edificios, por el ahorro energético y porque es más saludable, es más estético también. Pero al hacer eso aumenta la cantidad de Rosemary, me quedé colisiones. pensando cuando hablamos de cifras que tiene que haber un subregistro enorme. ¿Cómo se está siguiendo? ¿Cuál es la metodología que se sigue? ¿Es de reporte obligatorio? Digamos, la gente que realmente sabe el tema. Sí. Coméntenos un poquito al respecto. Bueno, hay dos formas en que esto se puede estudiar. Una es la tradicional, en que el investigador va y busca alrededor de los edificios evidencias de colisiones. Esto ocupa mucha energía y es muy poco productivo. Porque, por poner un ejemplo, allá en Monteverde, durante mi tesis, busqué durante 90 días cuerpos de aves alrededor de más de 30 edificios y solamente encontré 20 cuerpos de aves. Entonces, la forma como se está estudiando esto es más por ciencia ciudadana, que es básicamente el involucrar personas que no son científicos y que desean colaborar con esta investigación para que envíen sus reportes de ¿Ustedes fotografías. capacitan a esas personas? Más que nada utilizamos los medios sociales, como ha sido por medio de Facebook, la gran cantidad de reportes que se ha tenido, correo electrónico, WhatsApp también puede funcionar, y el hecho de que la mayoría de las personas tienen un celular ahora. Entonces, básicamente lo que se le pide a la gente es que si ve un ave que ha colisionado, le tome una fotografía de la ventana e indique la ubicación aproximada. ¿Y a quién se la mandan? Nos le manda a través del grupo de Facebook que se llama Aves y Ventanas Costa Rica, Proyecto Aves y Ventanas Costa Rica, o a través del grupo de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, que tiene más de 30,000 personas. Excelente. Ahora. Permítame hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. En septiembre, Costa Rica es ruta de paso para aves migratorias que viajan del norte hacia el sur del continente para huir del invierno. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la doctora Rosemary Menacho, profesora e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia, sobre el problema que generan las ventanas en las aves. En la UCR, con las nuevas construcciones, Rosemary, tenemos un problema extremadamente serio. Todos hemos evidenciado tarde o temprano el choque de las aves, principalmente con los edificios en ciencias sociales, la Biblioteca de Salud y muchos otros. Se han puesto unas figuras simulando pájaros azules en algunas de las ventanas. ¿Es esto suficiente? Sí. Bueno, ahora que usted menciona lo de las siluetas, esta ha sido la solución tradicional y que la mayoría de las personas conocen. Lo que pasa es que se basa en serios mitos que no son reales. Por ejemplo, se cree que las siluetas de rapaces asustan a las aves, pero en realidad no son ninguna amenaza para ellas. Ellos lo que ven es el reflejo. Entonces, si se coloca una silueta en un gran ventanal, ellos van a golpear a la par o en cualquier otra parte donde vean
que hay continuidad del paisaje. Entonces, eso es una de las cosas que... evaden la figura, pero sí, pegan en cualquier otro sitio. Sí, tenemos reportes de colibrís, por ejemplo, que golpearon a la par de la silueta. Entonces, eso no es efectivo. Para que una solución sea efectiva, tiene que tener varias características. Hablamos de que el reflejo es lo que hace que las aves se golpeen, entonces hay que tratar de que ellas vean un obstáculo en la ventana. Tiene que ser algo que cubra la mayor parte de la superficie de la ventana, y esto puede ser tanto, por ejemplo, si utilizan cuerdas frente, en la parte externa de la ventana, o adhesivos. Entonces, en este momento lo que se quiere es que haya menor espacio posible donde el ave pueda intentar cruzar. Entonces, en el caso de los colibríes, por ejemplo, es todo un reto, ¿verdad? Sí. Tenemos, por ejemplo, algunos métodos que se pueden aplicar, son mallas, sedazo. El movimiento de las cuerdas es importante porque eso desincentiva al ave, como que ve que ahí puede haber una trampa, ¿verdad? Entonces, si se las deja suelta, puede ser también importante. Interesante. El papel de los hoteles. No hemos mencionado los hoteles en Manuel Antonio, en muchas otras áreas donde no deberían de estar. Sí. En cuanto a hoteles, hemos trabajado en Monteverde y en San Gerardo de Dota. Y yo estaba un poquito preocupada de que ellos fueran a considerar una amenaza a este tipo de investigación porque podrían sacar datos que no les convenían. Sin embargo, encontramos que es un problema para ellos. Y ellos lo han mencionado, que el que los turistas vean un ave que se mata contra una ventana, les afecta mucho la imagen de amigables con el ambiente. Entonces ellos han sido de los primeros en actuar e implementar métodos. Si ponen siluetas o imágenes de búhos, eso no funciona, pero si colocan cuerdas a corta distancia, mallas y otras, puede funcionar mejor. ¿Aves migratorias son las principalmente afectadas en los estudios de ustedes? No, a nivel de Estados Unidos se pensaba que la mayor parte de las aves que golpeaban eran aves migratorias, porque eran estudios que se hacían en ciudades o en campus universitarios. Pero en Costa Rica se tiene que el 80% aproximadamente de las aves que se mueren por golpear contra ventanas son residentes. Y ahí está la gran diversidad de aves de Costa Rica presentes, porque tenemos quetzales, tucanes, cotingas, colibríes, pericos. Comunes, raras, amenazadas, eso no discrimina. Lo que influye mucho es la abundancia del ave en el sitio donde están los vidrios, las ventanas. Por ejemplo, en el estudio en San Gerardo de Dota por Yandri Hernández se encontró muchas especies endémicas en un sitio de alto endemismo, igual en Monteverde. Claro. Sí es un hecho que en los últimos años se ha incrementado este problema. Ustedes lo tienen totalmente documentado. No, eso es difícil de decirlo porque dependemos de los reportes de las personas y los reportes dependen de el estar motivando a la gente a estar enviando datos. Entonces uno puede prever que es así porque ahora hay más estructuras con ventanas y láminas de vidrio en sitios peligrosos para las aves, pero con tener datos donde podamos mostrar que están aumentando, no es tan fácil. No es tan fácil. No. Ustedes también trabajan en educación. ¿Qué es lo que están haciendo en esta parte? Sí, eso es uno de los ejes más importantes. Básicamente queremos mencionarle a la gente que existe el problema, que pueden colaborar con reportes y darles a conocer los mitos, qué no hacer al respecto. Ya don Randall va a mencionar en el futuro tal vez de qué hacer cuando un ave golpea y si está herida, qué hacer al respecto. Y también el hecho de que las siluetas no funcionan. Por lo tanto, prevenir las colisiones es lo principal que hay que hacer. Otro grupo es el de los arquitectos. Hay que llegarle a la gente y mencionarles que como las ventanales grandes en medio del bosque va a ser una causa de muerte importante. Casualmente quería comentar al respecto. Legislación. ¿Qué nos dice nuestra legislación con respecto a las nuevas construcciones? ¿Están contemplando ya esta problemática? No, es algo demasiado nuevo. Ni siquiera la ley de la vida silvestre contempla este problema, se enfoca en otros. Y más bien tengo que mencionar que hay algunos, digamos que leyes, no reglamentos que promueven más bien. Ya mencioné que los vidrios, los edificios con muchos ventanales dejan ingresar la luz. Entonces, por ejemplo, el certificado de sostenibilidad turística promueve los ventanales y además promueve que se planten árboles y otras plantas con flores y frutos para que haya aves en los alrededores. Todo eso aumenta el problema. Claro. Vacíos de investigación. Líneas de investigación principales en esta importante temática, Rosemary. Bueno, continuar investigando sobre el problema, continuar investigando sobre qué aves son afectadas nacional. A nivel nacional. Es de interés saber qué tanto afecta a ciertas especies. Por ejemplo, el jilguero y el pájaro campana son de las especies en Monteverde que estando golpeando, qué tanto está afectando eso a estas poblaciones. En segundo lugar, medidas de mitigación. Estamos promoviendo medidas de mitigación en base a estudios de Estados Unidos,
pero en este momento el único trabajo que existe, que es el de Marta Garro, que está trabajando para ver qué tan efectivas son las cuerdas en Monteverde. No existen más estudios para ver si son realmente efectivos los métodos. Ya. Hablamos en la pausa de la importancia de los gatos. Yo quiero que hablemos un poquito al respecto de qué es lo que representan los gatos domésticos principalmente claro, y su efecto en las aves. Digamos, en Estados Unidos esa es la causa número 1. Se ha encontrado que produce la muerte de miles de millones de aves. Después está el de las ventanas, sin embargo son dos causas relacionadas, porque el que un ave golpee contra una ventana y quede atontada facilita al gato luego atraparlo. Claro. También quiero mencionar que esto tiene relación con los comederos. Si se colocan comederos cerca de las casas, los gatos están esperando su almuerzo ahí cerca también. Pero si se colocan los comederos muy cerca de las ventanas, las aves, los colibríes, pueden tocar suavemente y percatarse de que hay un obstáculo. Entonces, si se ponen comederos, que sea a menos de 1 metro de la ventana. Sí, el organismo rector es el MINAE. Un juzgamiento rápido de esa institución, esa temática. Claro, desde el principio de la investigación involucramos al MINAE en este trabajo. Entonces, con la unidad de investigación hemos estado trabajando. Tanto ellos están apoyando la campaña de educación como la parte de que se implementen métodos en los parques nacionales. Entonces ya, por ejemplo, tenemos que en Tortuguero se han puesto vinil microperforado y está funcionando muy bien. En otros sitios se han colocado cuerdas y no funcionaron tan bien. Entonces estamos viendo si será por la distancia que se colocan, si hay que buscar otros métodos, pero sí estamos trabajando en conjunto con el MINAE y también con el ICT. Nos hemos reunido para ver qué se puede hacer al respecto. Importantísimo. Muchísimas gracias, Rosemary, sí, mucho gusto, por participar con esta importante temática. En el tercer segmento tenemos al doctor Randall Arguedas, que nos va a hablar de toda la parte clínica, de qué es lo que ocurre realmente cuando un animal de estos choca contra una ventana. Muy bien. Muchas gracias. Ya regresamos con todas y todos ustedes. En caso de encontrar un ave colisionada, puede enviar fotografías del ave y la ventana, con hora, fecha y lugar, al grupo de Facebook Proyecto de Aves y Ventanas Costa Rica. Muchas gracias por continuar con nosotros. En este segmento nos acompaña el doctor Randall Arguedas, quien es profesor de la Universidad Técnica Nacional y el veterinario del Zoológico Simón Bolívar. Randall, muchas gracias por acompañarnos en el segmento. Con mucho gusto. De acuerdo a su experiencia clínica, Randall, ¿cuáles son las principales razones por las cuales ustedes reciben, en términos generales, aves heridas? Heridas, sí. Nosotros creemos que la mayoría, porque cuando ellas llegan ya traen la lesión, entonces hay que asumir la causa inicialmente. Entonces creemos que la mayoría son o atropellos o que se golpean contra cercas o alambres y los golpeados contra ventanas también. ¿Cuáles especies? ¿Hay algunas especies que son predominantes en esta visita al zoológico? Más del 50% son aves rapaces, entre gavilanes y búhos y lechuzas. Son prácticamente la mitad, el resto son otras especies, especialmente aves de canto, ¿verdad? O sea, lo que llamamos paseriformes, y algunas otras, como a veces tucanes, carpinteros, por ejemplo, pájaros bobos, son como la mayoría, pero como el grueso en realidad son casi que rapaces. Come maíz, yigüirros, ese también, tipo de aves, ¿también lo reciben? Llegan palomas, llegan zanates también, todos los recibimos. Qué interesante. Sí. Vamos a ver, al chocar las aves, vamos al tema de las ventanas, al chocar las aves contra las ventanas, ¿qué es lo que genera, el principal problema que se genera con estos incidentes? Antes de eso, nada más, cuando las aves tienen cualquier trauma, la mayoría de estos traumas son fracturas de alas, la gran mayoría. Sin embargo, cuando chocan contra ventanas, casi nunca se fracturan las alas, pero sí, la principal consecuencia son dos principales. Una es trauma craneoencefálico y la otra son lesiones en los ojos, porque el ave choca de frente, generando un impacto frontal que además impacta la parte posterior del cráneo. Entonces son dos grandes causas, digamos, que serían trauma craneoencefálico y lesiones oculares.
Y por lo general genera muerte del individuo. La mayoría de las veces provoca una hemorragia cerebral y es muy frecuente la muerte. O sea, esas son aves que en realidad no nos llegan o llegan a morir, pero algunas de esas, especialmente las más grandes, sí logran llegar porque aguantan, y entonces ya ahí es donde instauramos los tratamientos necesarios para tratar de devolverlas otra vez al medio ¿Alguna silvestre. estadística basada en su experiencia, Randall? Un número, aproximadamente cuántos por semana o por mes, alguna referencia que nosotros podamos tener. Por semana deben llegar tal vez unas 2 o 3 aves. Son bastantes. 2 o 3 aves. Sí. Y están enfocadas en ciertas áreas de San Sí. José principalmente. En realidad, en general, en San José, por la localización de nosotros, la gran mayoría de aves corresponden a San José Centro, a San Pedro, a zonas como también Acerrí, Curridabat, Desamparados bastante, todas estas zonas. ¿Por qué? Esto es una pregunta difícil, lo entiendo, pero ¿por qué no pueden evitar ellas el choque con las ventanas? Se cree que lo que sucede es que ellas, como la ventana refleja el cielo, ellas creen que pueden continuar. Entonces, básicamente es eso. Ellos creen que van a seguir. No pueden percibir la presencia, no distinguen la presencia del vidrio, especialmente ventana. cuando hay un reflejo hacia el cielo. Sin embargo, en el caso de las lechuzas y búhos, que son nocturnos, creemos que la mayoría de golpes no son contra ventanas, sino contra automóviles, porque vuelan relativamente bajo y lo que creemos es que se encandilan y chocan contra el parabrisas, lo cual es otra cosa diferente al choque contra ventanas, pero también nos llegan muchos en estas condiciones. ¿Cuál sería el mensaje que le podemos decir a nuestra teleaudiencia cuando encontramos un ave herida por esas circunstancias? Randall, ¿qué hacer? Lo primero es que estos traumas son emergencias siempre. Entonces, lo ideal es siempre llevarlos a una institución o a un centro que pueda manejar médicamente estas aves, ¿verdad? Si no encuentran dónde, una clínica veterinaria normal pueden darle una atención primaria, pero idealmente es llevarlo a un centro de rescate y rehabilitación. Ustedes están en total disponibilidad en el Simón Bolívar de recibir cualquier Siempre. Cantidad de... Cualquiera. Digamos, una buena acción es juntar el animal herido y trasladarlo inmediatamente al Simón Bolívar. Siempre hay que tener cuidado con las aves, de manipularlas con cuidado, de ponerlas en un sitio oscuro y de tratar de llevarlas... ¿Por qué lo del sitio oscuro? Sí, el exceso de luz, ¿verdad?, estimula mucho la actividad cerebral y puede dañarlas, y que no se aumente la temperatura durante el transporte, porque el aumento de temperatura genera un aumento de presión que empeora cuando hay edema o hemorragia cerebral. Entonces tienen que trasladarla ojalá con aire acondicionado y en una cajita oscura para nuestro posterior tratamiento. ¿Cuántas mueren? De las que ustedes reciben, ¿cuántas mueren? Ajá, de esas 3 que me dijo por semana. Sí, cuando son fracturas, casi ninguna. Cuando son trauma craneoencefálico, el porcentaje de muerte es como de 80% más. Es Un muy 80%. alto. Sí, es muy alto. Y cuando son lesiones oculares, la sobrevivencia sí es bastante mejor. ¿Qué otras instancias tenemos, Randall, digamos, además de Simón Bolívar, donde alguna persona puede llevar a estas aves? Sí, la mayoría de centros de rescate del país yo creo que las reciben, y los que tienen médicos veterinarios a cargo, y la Universidad Nacional también. La Universidad Nacional en el hospital veterinario. De especies menores también creo que ellos reciben. Ellos reciben. Una clínica privada de un veterinario no están en la obligación de recibirlos. No están en la obligación de recibirlos, y la mayoría, no están la capacitados. mayoría, pero no todos, no están capacitados. Sin embargo, ellos pueden evaluarlos rápidamente y ¿cómo se llama? Y hacer la referencia para que ustedes los atiendan. El papel, rápidamente, el papel del organismo rector es el MINAE. Exactamente. En vida silvestre. El SINAC. Ajá, el SINAC particularmente, el de áreas de conservación, ¿verdad? Ellos proceden de la misma forma, toman los individuos y los llevan. Sí. Uno puede llevarlos al área correspondiente donde se encuentra el hasta donde animal. entiendo, sí, y ellos son los que se encargan de trasladar los animales al sitio correspondiente. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, Randall. Mucho gusto, muy Gustavo. interesante. Ojalá que esto debe de crecer en forma rápida en nuestro país, porque de lo contrario el problema que se está generando en las poblaciones de aves es enorme, Es importante. es de mucho impacto. Importante.
Muchísimas gracias. Gustavo, Wendell. con mucho gusto. Gracias a todos y todas ustedes. Vamos a nuestro segmento Conceptos y posteriormente continúen con la programación de Canal UCR. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este segmento llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir algunos de los términos que se usaron durante el programa. Por ejemplo, hoy nuestro invitado nos dijo: Tenemos a los zorzales, que incluyen a los yigüirros y a los jilgueros, a esta familia túrdida. Bien, se conoce como Turdidae o túrdidos a la familia de pájaros o aves cantoras. Es muy probable que usted haya visto gran cantidad de túrdidos en el jardín o parque de su comunidad. Los puede reconocer porque tienen un plumaje gris o de tonos pardos y un hermoso canto. La segunda palabra del día nos la regala nuestro propio conductor. Él dijo: El origen de este problema es antropogénico, evidentemente. Bien, antropogénico hace referencia al conjunto de efectos producidos por las actividades humanas en el medio ambiente. Si bien muchas de estas actividades buscan mejorar nuestro estilo de vida, terminan afectando el medio ambiente, tal como lo hacen las actividades agrícolas o la construcción de ciudades. Esto fue Conceptos. Los espero el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea volver a ver este u otros programas, puede hacerlo por nuestro canal de YouTube o enviarnos sus comentarios a nuestro Facebook. Hasta la próxima.